Había un momento específico, un momento que nunca voy a olvidar, en el que estaba sentada en mi cuarto con el teléfono en la mano, mirando una conversación que llevaba 3 días sin respuesta. 3 días. Y lo más doloroso no era el silencio. Lo más doloroso era que yo sabía, con absoluta certeza, que esa persona había visto mi mensaje. Lo había visto y había decidido que yo no merecía ni 30 segundos de su tiempo. Y aún así, ahí estaba yo, revisando si tal vez el mensaje no había llegado bien, si tal vez había un error técnico, inventando excusas para proteger a alguien que claramente no me estaba protegiendo a mí. Eso fue antes de que todo cambiara, porque hubo un día completamente ordinario, en el que hice algo que jamás había hecho en mi vida. No respondí, no llamé, no pregunté si estaban bien, simplemente me quedé quieta. Y en ese silencio, en ese espacio que yo misma decidí crear, descubrí algo que nadie me había enseñado, que mi disponibilidad no era amor, era miedo disfrazado de amor. Y ese día decidí dejar de tener miedo. Pero para entender por qué ese momento fue tan poderoso, necesito contarte desde el principio. Siempre fui la persona disponible. Desde pequeña aprendí que si yo estaba ahí para todos, todos iban a estar ahí para mí. Esa era mi lógica, esa era mi teoría del mundo. Respondía rápido, llegaba primero, escuchaba más de lo que hablaba, cancelaba mis planes si alguien me necesitaba, ajustaba mis horarios, mis emociones, mis necesidades. Me hice pequeña para que los demás cupieran cómodos en mi vida. Y durante años creí que eso era ser buena persona, creí que eso era lo correcto. Lo que no entendí entonces era que la gente aprende a tratarte exactamente como tú les enseñas que pueden tratarte. Y yo les había enseñado, con cada acción, con cada mensaje respondido en segundos, con cada sacrificio silencioso, que yo siempre iba a estar ahí sin importar nada, que podían ignorarme y yo iba a seguir, que podían cancelar y yo iba a entender, que podían desaparecer semanas y yo las iba a recibir con los brazos abiertos cuando volvieran. Recuerdo una amiga, alguien a quien yo consideraba una de mis personas más importantes, que solamente me escribía cuando necesitaba algo, cuando tenía un problema con su pareja, cuando necesitaba que alguien la acompañara a una cita, cuando estaba aburrida un domingo por la tarde. Y yo corría, siempre corría. Pero cuando yo estaba mal, cuando yo necesitaba que alguien me escuchara, sus mensajes llegaban tarde, cortitos, llenos de distancia. «Ay, qué mal, oye, pero es que ahora estoy ocupada, luego hablamos». Y ese luego nunca llegaba. Yo lo notaba. Claro que lo notaba. No era ciega. Pero me decía a mí misma que ella era así, que estaba ocupada, que no lo hacía con mala intención. Me convencía de que si yo seguía siendo buena amiga, eventualmente algo iba a cambiar, que mi constancia iba a ser reconocida, que tarde o temprano iba a importar. Nunca cambió. Y no era solo ella, era un patrón que yo repetía en casi todas mis relaciones. Amigos que me invitaban solo cuando el plan original se había caído. Familiares que me llamaban únicamente cuando necesitaban un favor. Personas que me llenaban de atención cuando yo me alejaba un poco, pero que volvían a ignorarme en cuanto yo regresaba, como si mi valor dependiera de qué tan lejos estaba de ellos, no de quién era yo realmente. Lo más cruel de todo esto era lo que pasaba dentro de mí, porque por fuera yo sonreía, decía que estaba bien, que no era para tanto, pero por dentro cargaba una tristeza muy específica, ese tipo de tristeza que no tiene un nombre claro, pero que se siente en el pecho, pesada, constante. Era la tristeza de sentirte invisible para las personas que más te importan, de dar todo y recibir migajas y aún así convencerte de que las migajas eran suficientes. Me preguntaba qué tenía de malo, si era demasiado intensa, si pedía demasiado, si quizás el problema era que yo quería cosas que simplemente no eran normales querer. Llegué a pensar que así era la vida, que las relaciones eran desequilibradas por naturaleza y que yo simplemente tenía que aceptarlo. ¡Qué equivocada estaba!
El punto de quiebre llegó de una manera muy simple, casi ridícula para la magnitud de lo que significó. Había organizado una reunión pequeña en mi casa, había cocinado, había limpiado, había mandado los mensajes con días de anticipación. Y una por una, las personas fueron cancelando, algunas con excusas, otras sin ninguna. Al final, esa noche me quedé sola, con la comida hecha y la mesa puesta, y en vez de sentir tristeza, sentí algo diferente. Sentí claridad, una claridad fría, tranquila, absoluta. Me senté en esa mesa sola y me pregunté algo que nunca me había atrevido a preguntarme. ¿Cuándo fue la última vez que alguien hizo algo así por mí? ¿Cuándo fue la última vez que alguien organizó algo pensando en mí? Que llegó cuando dijo que iba a llegar, que me mostró con sus acciones que yo importaba. Y la respuesta que vino fue tan honesta que dolió. No podía recordar ninguna vez. Esa noche tomé una decisión, no con rabia, sin odio, sin el deseo de hacerle daño a nadie. Simplemente decidí que iba a dejar de estar disponible para quienes no valoraban mi presencia, no como venganza, como respeto propio, como el acto más amoroso que había hecho por mí misma en mucho tiempo. Al principio fue aterrador, porque mi instinto seguía ahí, diciéndome que respondiera, que explicara, que no dejara que nadie pensara mal de mí. Tenía miedo de que me vieran como fría, como egoísta, como alguien difícil, pero me obligué a quedarme quieta, me obligué a dejar pasar el impulso, a respirar y a recordar por qué había tomado esa decisión. Y algo increíble empezó a pasar. Las personas que me habían ignorado durante meses comenzaron a aparecer, primero con mensajes casuales, como si nada. «Oye, ¿cómo estás?», de personas que llevaban semanas sin contestarme. Luego con más insistencia, llamadas, mensajes más largos. «No te he visto, ¿estás bien?». Y lo más fascinante era que yo podía ver con total claridad lo que estaba pasando. No era que de repente les importara más, era que mi ausencia les había hecho notar algo que mi presencia nunca pudo demostrarles, que yo tenía valor. Cuando siempre estás disponible, las personas dejan de percibir tu presencia como algo especial. Te vuelves parte del paisaje. Pero cuando desapareces, cuando el espacio que ocupabas en su vida de repente está vacío, entonces sí te ven, entonces sí te extrañan. Y esa fue la lección más dolorosa y más liberadora al mismo tiempo. Mi amiga, la que solo me buscaba cuando necesitaba algo, me mandó un mensaje un domingo por la tarde que simplemente decía: «Siento que algo está raro entre nosotras. ¿Podemos hablar?». Y yo, por primera vez en años, respondí con honestidad, sin suavizar nada. Le dije cómo me había sentido, le dije lo que había notado. Y lo que pasó después no fue una reconciliación perfecta de película. Fue incómodo, fue difícil. Hubo cosas que no quedaron resueltas, pero por primera vez yo había elegido mi verdad sobre su comodidad, y eso fue suficiente. Lo que aprendí de todo esto es algo que quisiera que nadie tuviera que aprender de la manera en que yo lo aprendí. Tu disponibilidad es un privilegio, no una obligación. El acceso a ti, a tu tiempo, a tu energía, a tu atención, no es algo que le debes al mundo por defecto, es algo que se gana, que se merece, que se cuida. Cuando dejé de estar disponible para todos, encontré tiempo y energía para mí misma, para cosas que había abandonado, para proyectos que había pospuesto, para esa versión de mí que había estado esperando que yo le hiciera espacio. Y descubrí que la soledad que tanto temía, esa soledad de estar sola, era infinitamente menos dolorosa que la soledad de estar rodeada de personas que no te ven. No tienes que desaparecer con drama, no tienes que hacer anuncios, solo tienes que empezar a ponerte primero, poco a poco, con cada decisión pequeña, con cada vez que eliges no responder de inmediato a alguien que siempre te hace esperar, con cada vez que dices no sin dar 20 explicaciones, con cada vez que te tratas con la misma generosidad con la que tratas a los demás. Eso es todo. Eso fue todo lo que hice, y cambió absolutamente todo. Ahora quiero preguntarte algo a ti, que estás escuchando esto.
¿Alguna vez te has sentido invisible para las personas que más quieres? ¿Alguna vez has dado todo y recibido casi nada? ¿Y aún así seguiste dando porque creías que era lo correcto? Si la respuesta es sí, quiero que sepas que no estás sola. Y quiero que sepas que tienes todo el derecho del mundo de elegirte a ti primero. Cuéntame en los comentarios, ¿hubo alguien en tu vida que te ignoró hasta que dejaste de estar disponible? ¿Qué pasó? Porque estas historias importan, y esta comunidad existe exactamente para eso, para que ninguna de nosotras tenga que cargar esto sola. Si esta historia te movió algo por dentro, suscríbete. Cada semana traigo historias reales, emocionales, de mujeres que eligieron reconstruirse en silencio. Y la próxima historia que viene, te lo juro, no te la puedes perder.